Bueno, listo, muchachos. Entonces, partiendo de lo que vimos de balance de materia, la línea de operación de proceso de absorción y lo que es la velocidad mínima de solvente que hay que utilizar, vamos a hacer este ejercicio para poner en práctica eso. Entonces, este ejercicio fue tomado de Ocon Toho, el ejemplo 6.8 del libro de Ocon Toho, que dice lo siguiente, dice, a una columna de absorción entran 40 metros cúbicos hora de una mezcla gaseosa de 35% de volumen de amoníaco y 65% de volumen de aire. Se dice que la absorción se verifica en contracorriente con agua que contiene el 2% en peso amoníaco a 20 grados centígrados, una atmósfera, y que se debe recuperar el 90% del amoníaco contenido en la mezcla. Piden que calculemos la cantidad mínima de agua. Entonces, como les dije al inicio de la clase, lo primero que hay que hacer es tener construido el diagrama de ¿qué? De equilibrio. ¿Y por qué necesitamos el diagrama de equilibrio? Porque acuérdense que parte de estos métodos son gráficos y hay que hacer lecturas en los gráficos, valga la redundancia. Entonces, aquí tengo los datos de equilibrio para el sistema a 20 grados centígrados. Tengo que para 20 grados centígrados, ahí vemos los kilogramos de amoníaco en 100 kilogramos de agua. Aquí tengo 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y tengo aquí las presiones en milímetros de mercurio para cada una de esas cantidades disueltas en agua. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo se calculó este X? ¿Cómo se calculó este Y? ¿Cómo se calcularon este X mayúscula y este Y mayúscula? Entonces, aquí está, vean. El X minúscula fue calculado utilizando pues la fórmula que les di al inicio de la clase. Pasar de fracción másica a fracción ¿qué? Molar. Entonces yo ahí, fíjense, como lo estoy haciendo en una hoja de cálculo, usted lo hace, allá ya debe saber que por lo menos lo que es el peso molecular del amoníaco y lo que es el peso molecular del agua, debo dejarlo que fijo, ¿cierto? Entonces ahí estoy calculando eso, ¿ok? Yo en este caso, ahí no lo puse, no lo relacioné, sino que puse 18 enseguida. Entonces, lo que hago luego de eso es que arrastrar, y ya arrastrando yo tengo pues calculado todos los valores de ¿qué? De X. Ahora, ¿cómo se calculan los valores de Y? Los Y minúscula. Entonces ahí está, miren la fórmula muy bien, Jonathan. Ahí está la presión total del sistema, que es 760, y la presión para cada punto, que es 12. Ahí calculo la fracción molar en fase gaseosa para cada uno. Ahora, ¿qué es este X mayúscula y este Y mayúscula? Estas son las relaciones ¿qué? Molares. ¿Cómo calculé la relación molar de X? Ahí está la fórmula. Es que X mayúscula es X sobre 1 menos ¿qué? 1 menos X. Ahí está. Arrastro. Arrastro, ¿cierto? Lo mismo para ¿qué? Para Y. ¿Cómo se calculan las relaciones molares de Y? Y entre 1 menos ¿qué? Menos Y. Entonces, como yo voy a trabajar con relaciones molares, el diagrama de equilibrio tiene que estar construido es X mayúscula versus ¿qué? Y mayúscula. Entonces aquí lo que yo hago es construir mi diagrama. Ahí está construido, donde el eje X es X mayúscula y el eje Y es Y ¿qué? Mayúscula. O sea que estoy construyendo no los valores de X y Y minúscula, sino las relaciones ¿qué? Molares. ¿Ok? Estoy utilizando las relaciones molares. Bien, entonces ese es el primer paso. ¿Quedó claro? El primer paso, construir el diagrama de equilibrio. Aquí puse en el Excel, si se da cuenta acá, puse un recuento de la ¿qué? De las fórmulas, de lo que se debe tener en cuenta para calcular la línea de operación y eso. ¿Qué procedo a hacer ahora? Bueno, en esta parte de acá abajo, permítame, le hago zoom para que lo pueda ver un poco mejor. Ahí, ¿cierto? Ahí lo ven bien. Lo que hice fue empezar a anotar los datos que conozco. Conozco el volumen a tratar de gas. ¿Cuánto es el volumen a tratar de gas? 40 metros cúbicos, ¿cierto? Conozco Y minúscula. ¿Cuánto es Y minúscula? ¿Cuánto es que está entrando a la torre? El 35%, o sea, 0. ¿Qué? 35. Y conozco, ¿cierto? Conozco, en este caso, Y más 1, ¿cómo lo calculo?
Entonces, utilizo la fórmula. Sería este de acá arriba entre 1 menos el que está arriba, ¿cierto? Que es la fórmula para calcular la relación ¿qué? Molar. Ahora, puedo calcular la cantidad de gas, en este caso, la relación molar de soluto que está saliendo de la torre. ¿Cómo puedo calcular eso? Si yo sé que se está recuperando ¿cuánto? El ejercicio dice que se está recuperando ¿cuánto? El ejercicio dice que se recupera el 90% ¿qué? Por ciento del amoníaco que entra en el gas. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de gas que sale de la torre? Entonces sería Y1 es igual a que a la cantidad de gas, o sea, la composición, la relación molar del gas que está entrando a la ¿qué? A la torre por 1 menos 0. ¿Qué? 1 menos 0.90, porque ya se sabe que el 90 se está yendo a la parte de abajo, o sea que arriba está quedando es 0.10. Entonces ahí multiplico la relación molar a la entrada de la torre por 0.10 o por 1 menos 0.9. Y eso me da la composición del gas a la salida de la ¿qué? De la torre. Recuérdese que estamos hablando en términos de las relaciones ¿qué? Molares. Ahora, ¿qué es este X0 que está acá abajo? Es la composición del soluto a la ¿qué? A la entrada. En este caso no es 0. Hay un poquito de soluto en el solvente. ¿Cuánto me dicen que hay? Me dicen que el agua que se utiliza como solvente tiene un 2% en peso de ¿qué? De amoníaco. Entonces, ¿cómo paso eso? Primero que todo a fracción molar. Entonces, aquí está, mire el cálculo ahí, vea. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Aquí está. X minúscula. Entonces fíjense que se calcula un poquito de diferente a como se calculaban los de equilibrio. Acuérdense que en los de equilibrio aquí siempre era ¿cuánto? 100, ¿cierto? Siempre era ¿qué? 100. Pero fíjense que aquí para calcular la composición, o sea, pasar la fracción en peso a fracción molar cambia un poco. ¿Por qué cambia? Porque sería 2 entre F11, que es el peso molecular del ¿qué? Del agua, ¿cierto? F11. Si se dan cuenta acá arriba, F11 corresponde al peso molecular del ¿qué? Del amoníaco, perdón, amoníaco. Y este que está acá, F10, corresponde al peso molecular del agua. Entonces, ¿cómo fue que yo pasé este 2% en peso? ¿Cómo lo paso a fracción molar? Ahí está cómo lo pasé. Entonces sería 2, que es la cantidad que hay de amoníaco entre el peso molecular del amoníaco, entre 2 entre el peso molecular del amoníaco. Pero ¿qué pasa aquí? De que si el 2% es amoníaco, el 98% es ¿qué? Agua. ¿Por qué en el caso de los de equilibrio siempre se mantenía 100? Porque cada una de esas cantidades en kilogramos siempre eran en 100 kilogramos de ¿qué? De agua. Pero aquí es distinto, porque aquí 2% es ¿qué? Amoníaco y 98% es ¿qué? Agua. ¿Sí es la diferencia del cálculo entre una y la otra? En la anterior siempre era 100, profesor. ¿Y por qué siempre era 100? Porque los datos de equilibrio, de solubilidad, es kilogramos en 100 kilogramos de ¿qué? De agua. Entonces, en este caso, 98. Si fuera sido 6, aquí sería ¿qué? 94. Y así, ahí calculé la fracción, esta es fracción molar del líquido a la ¿qué? De solvente a la entrada. ¿Y qué sería este X mayúscula? ¿Cómo calculé ese X mayúscula? Entonces la relación molar, ahí está, B28 entre 1 menos B ¿qué? 28, listo. Con todos esos datos ya puedo calcular la línea de operación mínima, ¿cierto? En este caso, en la cúspide de la ¿qué? De la torre voy a tener una información y en la parte baja de la torre voy a tener una información. ¿Quién me explica qué vienen siendo estos dos puntos que están acá? A ver, tienen en cuenta lo que ya yo dije. De los puntos en la parte alta de la torre y los puntos en la parte ¿qué? Baja. Entonces, en la parte alta de la torre tenemos el gas que está saliendo, es decir, Y1, y tenemos el líquido, la composición del líquido que está ¿qué? Entrando, o sea, X ¿qué? X0. Y en la parte de abajo de la torre, ¿qué tenemos? La composición del gas a la entrada, que sería Y más ¿qué? Más 1, y la composición del líquido a la ¿qué? A la salida. ¿Pero ese dato lo tengo? No, pero lo puedo calcular gráficamente. ¿Por qué lo puedo calcular gráficamente?
Porque la teoría dice que el XN, o sea, a la salida, está en equilibrio con el gas a la ¿qué? A la entrada. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy al diagrama, mírenlo aquí, yo lo hice. ¿Qué es esta línea que yo tracé ahí horizontal? ¿Qué es esa línea horizontal? Esa corresponde a la composición del líquido, del gas a la ¿qué? A la entrada. ¿Cuánto es la composición del gas a la entrada? De la relación, perdón. ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la relación? Aquí está la relación YN más 1 corresponde a 0. ¿Qué? 5384, ¿cierto? Entonces yo aquí aproximadamente lo tracé. Ahí está, tracé mi línea horizontal que corta, permítame aquí abajo, que corta ahí a la curva de equilibrio y tracé hacia abajo y leí que correspondería aproximadamente, está llegando casi a punto 3, o sea, 0.296, 0.29, ahí pueden variar la lectura, algunos pueden poner 0.29, 0.28, va a ser un ligero cambio el que va a haber en los cálculos. Entonces, ahí ya tengo X, ¿qué? XN, ¿cierto? Ya tengo XN, entonces ya tengo dos puntos. Tengo un punto en la parte alta de la torre y un punto en la parte, ¿qué? Baja. ¿Qué hago con esos puntos que están ahí? Me voy a la gráfica y trazo mi línea de operación, ¿qué? Mínima, ¿cierto? Grafico esos puntos y me da esta, ¿qué? Esa recta, que es la recta que yo les mostraba aquí. Esa recta que ven ahí es una recta que tiene como pendiente L', ¿qué? G'. No hemos terminado el ejercicio. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? La cantidad mínima de líquido. Pero entonces, si ya yo conozco la pendiente, voy a poder hallar eso más fácil. Entonces, miren, ¿qué hago ahora? Me voy acá. Pero ese es el ejercicio final. ¿Cómo? Ahí como primer caso, cuando usted traza la línea de operación no debe interpretar el máximo del equilibrio. ¿Cómo? Ahí en el ejercicio, la línea de operación está trazando el máximo. Sí, el máximo, es la composición máxima, sí. Ese diagrama es porque ya lo tiene graficado al final. No, este que está aquí, la línea azul corresponde al diagrama de ¿qué? De equilibrio. Y la que está ahí anaranjada corresponde a la gráfica de operación, pero para condiciones ¿qué? Mínimas. Porque acuérdate que para condiciones mínimas tienes que intersectar con la curva de ¿qué? De equilibrio que está acá. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Yo puedo calcular la cantidad de soluto, perdón, la cantidad mínima de agua que sale de la torre. Entonces me voy a dirigir acá a la presentación para ver el cálculo posterior que sigue de esto. Entonces, nosotros aquí, este es el cálculo que sigue. Ya yo hallé los dos puntos de operación. Con esos dos puntos de operación, yo calculo la ¿qué? La pendiente. La calculo con una fórmula, la fórmula normal de ¿qué? De pendiente. Y me dice que esa recta, o sea, la recta que estaba allá en el Excel, tiene una ¿qué? Tiene una pendiente de 1.7 ¿qué? 66. Ahora, ¿qué hago con este dato? Entonces lo dejo ahí quieto un momentico y ahora hago lo siguiente. ¿Cómo puedo calcular los moles que están entrando a la torre? O sea, los moles totales que están entrando a la torre. Entonces puedo utilizar la ley de los gases ideales. La cantidad de moles totales de gas que entran a la torre sería P, que es la presión del sistema, que es una ¿qué? Una atmósfera. El volumen, que son 40 metros ¿qué? Cúbicos, o sea que en este caso quedaría 40 acá arriba, y por eso ven 40. La constante de los gases, que es 0.0 ¿qué? 82. Y la temperatura, como es a 20 grados, sería 200 ¿qué? 93. Entonces me dice que cuántos moles está entrando a la torre, 1.765 kilomol ¿qué? Hora. ¿Ok? Ahora, ya tengo que G. Ahora acuérdense de la fórmula del balance que les di. Si usted tiene G y tiene Y, puede calcular G ¿qué? G'. Entonces ahí calculan G', que es la cantidad libre de soluto. G' sería 1.665 por 1 menos 0.35 y me dice que la cantidad libre de soluto que está entrando a la torre es 1.082. Ahora, ya tengo G, ¿qué?
G'. Entonces, si me voy a la fórmula, yo tendría que L' sobre G' es igual a 1.7, ¿qué? 66. Si ya yo conozco G', puedo hallar L, ¿qué? Aquí lo despejo. Entonces, L min sería el 1.766 por el G' que es 1.082 y me da que se necesita 1.911 kilomol de ¿qué? De agua. Ahora, ¿cómo hallo los kilogramos? Los divido entre el peso ¿qué? Molecular y me da que se necesitan 34.39 kilogramos de ¿qué? De agua. ¿Ok? De la cantidad mínima de solvente que se necesita para lograr esa separación del 90% son 34.39 kilogramos de ¿qué? Esto es, no, ojo, este G, aclaro, este G es todo el gas que está entrando a la ¿qué? A la torre. El G' es nada más el flujo de ¿qué? De aire, o sea, libre de soluto que va en la torre. Y el L' es la cantidad de solvente que está entrando a la torre, que sería agua, ¿cierto? Libre de soluto, libre de amoníaco. Entonces, ¿cuánto es nada más? 34.39. Entonces ahí tenemos ya la cantidad mínima de agua que se necesita para poder lograr la separación. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que es la velocidad mínima. ¿Me permite? Profe, pero